Hola niños, buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema de historia muy interesante, la verdad, ya que vamos a conocer algunos intereses que tenían países extranjeros como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, en México. Y vamos a ver cómo esos países por fin lograron reconocer la independencia de México, ya que el tema se llama los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Y pues bueno, vamos a comenzar con este tema que la verdad es un tema muy interesante y pues es importante conocer la historia de nuestro país. Como todos sabemos, actualmente México es un país independiente y soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Pues que las decisiones que nuestro país toma solamente corresponden a nosotros, a nuestro país México, a nosotros los ciudadanos, al pueblo de México, y ningún otro país nos puede decir qué hacer o qué no hacer. Entonces, pero al principio de la independencia de México, que ocurrió el 27 de septiembre de 1821, esto no era así, hubo muchos problemas con varios países como España, Inglaterra y Francia, y esto es lo que vamos a ver en este tema. En, en Veracruz existía un fuerte donde había muchos españoles que no estaban conformes con la independencia de México, ellos no lo aceptaban y estaban enojados, entonces México tuvo que actuar y la Marina de Guerra, este, que iba a cargo de un capitán que se llamaba Pedro Sáenz, él los derrotó a los españoles, porque pelearon, porque los españoles no estaban conformes, como lo mencionábamos ahorita. En noviembre de 1825 ocurrió esto, los españoles capitularon. ¿Qué quiere decir capitular? Pues que se rindieron y se fueron a su lugar, pues sí se rindieron y volvieron. Entonces México siguió normalmente, ellos siguieron como si nada, pero pero en 1839 llegaron más españoles a las costas de Tamaulipas. Ellos insistían en, pues, en volver a conquistarnos, pero el Ejército Nacional no los dejó y les ganaron. Entonces, pues les ganaron hasta que en 1836 España ya por fin reconoció la independencia de México. Por fin, después pues, de muchos problemas que les causaron, pues por fin lo reconocieron. Después de todo esto, lo que ocurrió con España, este, otro país muy importante que tuvo problemas con México fue Francia, ya que los franceses, como ellos tenían pactos políticos con España, pues no querían quedar mal con ellos y no aceptaron tampoco nuestra independencia, pero sí aceptaron que México les comprara productos y ellos comprarles productos a México, ¿verdad? Mucha mercancía, pues que en ese tiempo pues los dos ayudaban. Entonces lo que pasó fue que México les dio permiso para que muchos vendedores en varios lugares como en Puebla y Veracruz se establecieran, varios mercaderes se establecieran en el país, pero ocurrieron muchos problemas. En las cosas económicas pues iba muy bien la relación entre los dos países, pero de pronto hubo muchos problemas y hubo muchos alborotos y muchos disturbios y peleas. Entonces en ese tiempo ocurrió la guerra de los pasteles. La guerra de los pasteles, como su nombre lo dice, es algo muy gracioso porque a base de muchos disturbios y de peleas le destruyeron una pastelería pues a un pastelero, se la destruyeron y él exigía que México le pagara los daños por eso, por lo cual México no accedió y por eso tiene este nombre. La verdad es un nombre muy divertido porque pues le pedía que México les pagara, o sea, un francés le pedía a México que ellos pagaran algo que ellos no tenían que pagar, entonces por eso se le conoce este nombre. Y pues ahí empezaron muchos conflictos con Francia, entonces em, fue muy difícil la verdad para México. Y después lo que pasó fue que se solucionaron todos estos conflictos, entonces Francia me empezaba a meter ideas a México y ellos querían que México volviera a un gobierno monárquico. ¿Qué quiere decir un gobierno monárquico? Que solamente una persona, un rey, tiene todo el poder y nadie puede decidir si sí o si no, solamente esa persona, y la verdad es un gobierno que es muy malo porque lo que el rey quiera es lo que se hace. En México tenía la primera monarquía que existió en México fue con Iturbide y después de Iturbide nuestro primer presidente es Guadalupe Victoria, es un hecho muy importante nuestro primer presidente, pero bueno, eso vamos a comentarlo más adelante. Entonces Francia quería un gobierno monárquico y le decía, oye México, si tú aceptas esto, yo te voy a apoyar con dinero, con mercancía y con soldados. Entonces México obviamente no lo aceptó.
Después de todo lo ocurrido, Inglaterra se volvió prestamista de México, porque pues México tenía muchas deudas y con este préstamo tuvo muchísimas más deudas. Entonces, Inglaterra pues no reconocía todavía la independencia de México. Entonces, Inglaterra les prestó dinero, pero el primer presidente de México, como les mencioné ahorita, Guadalupe Victoria, no tuvo dinero para pagar en la siguiente década, o sea, él y el siguiente presidente no pudieron pagar esa deuda. Entonces lo que hicieron fue en 1825 firmar un tratado en el cual Inglaterra tenía permiso para venir a México y entrar a unas minas y pues hacer dinero de ahí. Y esto le ayudó mucho a México porque le permitió mejorar la economía para los dos países, tanto para Inglaterra y tanto para México. Y aquí se muestra una pintura de nuestro primer presidente, que fue Guadalupe Victoria, y él fue presidente desde 1824 a 1829. Fue el tiempo que duró él ejerciendo el poder aquí en México. Después de todos esos problemas, ahora seguía México con Estados Unidos. Desde que Estados Unidos en 1776 se independizó de Inglaterra, pues fue creciendo muchísimo, todos sus habitantes fueron creciendo. Entonces Estados Unidos le pidió permiso a México para que muchos habitantes de ellos pues vinieran a Texas. Texas en ese tiempo era todavía territorio mexicano. Entonces México aceptó, le dijo, sí, sí puede haber gente viviendo aquí, pues porque había muy poquitos mexicanos ahí, creo que apenas había como 3,000 mexicanos viviendo ahí. Entonces México le dijo, sí, sí puedes vivir ahí, pero siempre y cuando que las personas que iban ahí hablen español y tengan la religión aquí, la religión de aquí de México, que era la religión católica, era la religión que existía. Entonces México le dijo que sí, pues le dio permiso. Pero México no contaba que en 1834 la población de Estados Unidos había crecido demasiado, casi hasta 30,000 habitantes, y para acabarla ni siquiera hablaban español, no tenían ni la misma cultura y ellos tenían esclavos. Y esto no era permitido en México, esto no podía, no era aceptado, no tenían por qué existir esclavos. Un dato interesante es que en Estados Unidos, pues, por eso existió una guerra que se llamaba la Guerra Civil entre el norte y el sur, por el cual el norte estaba en contra de la esclavitud y querían abolirla. Abolir la esclavitud es, pues, eliminarla. Y el sur estaba a favor de la esclavitud. Ellos sí querían esclavos. Y México siempre ha sido un país en donde nunca se han aceptado esclavos. Y pues ya para finalizar, Estados Unidos muchas veces le insistió a México que ellos le comprarían el territorio de Texas, pero el México no quiso porque ellos considerarían vender pues la propiedad, ¿verdad? O sea, un terreno de nuestro país, que es una herencia de nuestro país, lo consideraban como algo que no era patriota, entonces nunca se lo vendieron. Y pues así termina este tema. Espero les haya entretenido, espero les haya gustado pues la historia de nuestro país, la independencia y todos los problemas que tuvieron que suceder. Y pues para leerlo ustedes pueden ir a su libro de texto de historia en la página 25 a la 27. Yo les voy a mandar una actividad y en base a este video o en base a esas páginas de libro, si ustedes quieren leerlo, la pueden contestar. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.